Cuando nosotros aprendemos a conocernos con nuestra mente, cuando nosotros aprendemos a conocernos con nuestro espíritu, y cuando nosotros aprendemos a conocer que tenemos un alma, entonces nosotros tenemos la seguridad de que vamos en el camino correcto. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, entonces nosotros podemos conocer. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que somos cuerpo, que somos espíritu y que somos alma, entonces tenemos el derecho de conocer a Dios. Esos son los paradigmas y esos son los obstáculos que la vida de alguna o de otra manera nos van enseñando a los seres humanos. Los seres humanos tenemos un uso de razón, tenemos una inocencia, tenemos una conciencia y por sobre todas las cosas tenemos un libre albedrío. Un libre albedrío que cuando el ser humano nace, ese ser humano echa mano de lo que tiene en la inocencia. Y a través de la inocencia está protegido por esas fuerzas supremas. Algunos la pueden conocer como Dios, otros la pueden conocer como la naturaleza y otros la pueden conocer como la relatividad. Pero los creyentes en el dador de la vida, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos y reconocemos que el dador de la vida, a través de nuestra inocencia cuando nacemos en vida, Él nos da todo lo que necesitamos cuando estamos en esa preparación de la vida, cuando nosotros nacemos, hasta que tenemos el uso de razón, hasta que ya tenemos el consciente activado. Entonces esa deidad, esa divinidad, esa fuerza superior que nos estuvo cuidando cuando nosotros éramos en ese estado de inocencia, entonces Él se retira, porque ya el ser humano pasa a la conciencia, ya el ser humano es consciente de sus actos, consciente de sus privilegios, consciente de sus debilidades y consciente de sus fortalezas. Y cuando ya el ser humano tiene la capacidad de poder discernir lo bueno y lo malo, entonces ya depende del ser humano cuáles son las decisiones que va a tomar en su vida y cómo utilizar su libre albedrío para obtener, ya sean cosas positivas o cosas negativas, para creer en Dios o para no creer, porque ya el poder de la deidad, el poder de la divinidad, en ese proceso ya está para opción de los seres humanos. Entonces, a través del consciente y a través de nuestro libre albedrío, tomamos la decisión de creer o no creer. Tomamos la decisión de ser buenos o malos. Tomamos la decisión de ser creyentes en Dios o no creer en nada. Porque ya a través del consciente y a través de nuestro libre albedrío, que es algo maravilloso que también, ya sea la naturaleza, ya sea Dios o ya sean fuerzas superiores, nos da esto que el ser humano tiene. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos que con nuestro libre albedrío, con nuestro carácter y con nuestra dignidad podemos, sí, queremos ser parte del conocimiento de la gracia de Dios. Y a través del conocimiento de la gracia de Dios, a través de nuestro carácter, a través de nuestro libre albedrío y a través de nuestra dignidad, entonces los hijos de Dios, creyentes en Dios, tomamos la decisión de pertenecer al reino de Dios. Y ese es el tema que vamos a, por la gracia de Dios, que Él sea a través de su gracia que nos permita en esta mañana poder ver la omnipresencia de Dios y los paradigmas.
no sin antes pedirle al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, que nos permita esta mañana poder entender su palabra. Así como están tranquilitos, sentaditos, vamos a ponernos en un modo de referencia para darle las gracias al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos permita Él poder entender y comprender quiénes somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, dador de la vida, permítenos en esta mañana, amado Jesucristo, que pedimos humildemente y de todo corazón, que nos permita entender y comprender quiénes somos, por qué es que estamos en esta tierra y por qué todavía tu gracia, amado Jesucristo, dador de la vida, nos permite estar respirando, nos permite estar disfrutando de tus maravillas, disfrutando de tu gracia, disfrutando de todo lo que tú has diseñado y creado, cosas visibles e invisibles. Amado Jesucristo, dador de la vida, que en esta mañana nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma estén en plena comunión, amado Jesucristo, para poder así, en ese compañerismo en todo nuestro ser, poder alabarte, poder glorificarte, poder entender y comprender, amado Jesucristo, dador de la vida, que tú eres el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y que no hay absolutamente nada que haya sido creado si no fue por tu gracia, por tu misericordia, por tu perfecta voluntad. Amado Jesucristo, dador de la vida, permítenos que en esta mañana podamos verte con nuestro espíritu, podamos verte con nuestra alma y podamos entender y comprender que somos una pequeña partícula de la maravillosa obra de tu creación. Amado Jesucristo, dador de la vida, nos ponemos en tus manos para que tú seas nuestro guía, para que tú seas nuestro dador, para que tú seas nuestro redentor, para que tú seas lo que cada hijo e hija de Dios sabe que tú eres, el dador de la vida. En tu nombre noble y eterno, amado Jesucristo, lo pedimos. Amén. Para los que tienen sus Biblias y para los que les gusta estudiar la Biblia, vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Eso es lo que el bendito Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, antes de ser nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que fue el arcángel, sabemos que era la divinidad, era la deidad, era la omnipresencia, era Dios, el omnipotente, el omnisciente, era la divinidad, era la deidad, era la Trinidad, era Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Pero en este proceso de la vida, en el cual nosotros entendemos y comprendemos que en el huerto del Edén aconteció un evento en el cual cambió el rumbo de la historia de la humanidad, en donde el ser humano hace un promedio de 7,000 años, desde la caída del ser humano por sus actos, por utilizar su libre albedrío, por utilizar eso que ya Dios le había permitido al ser humano que tuviera, el ser humano cometió ese acto de falla. Y de ese programa que aconteció hace 7,000 años, promedio, hasta nuestros días, sabemos que la raza humana ha tenido 7,000 años, en los cuales el ser humano comenzó a vivir en el tiempo, comenzó a tener ese uso de razón, y a través de ese uso de razón es que se levantaron los imperios, se levantaron los pensamientos, se levantaron las emociones,
se levantó todo lo que comúnmente se conoce como la raza humana pensante y la raza humana menos pensante. Antes de eso, el ser humano no se sabe cuántos miles de millones de años vivió en este planeta Tierra, porque el ser que Dios creó en la eternidad lo hizo a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó, es decir, a Adán y a Eva. Eran la imagen y semejanza de Dios, eran como Dios. Y a través de esa imagen y semejanza de Dios, que era Adán y Eva, ellos por el poder de la palabra, así como la palabra creadora, que era Dios, a través de su palabra creando los cielos y la tierra, a través de Adán y Eva, Dios traería al unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, por el poder de la palabra. Pero a través del libre albedrío el ser humano cometió ese horror que se cometió hace 7.000 años. Y es por eso que el ser humano viene con un cuerpo mortal, viene con un espíritu de vida y tiene la oportunidad de hacer contacto con esa pequeña partícula de Dios que Dios puso también en el ser humano, que se llama alma. Entonces, ¿cuáles han sido los paradigmas del ser humano después de la caída? Que el ser humano, a través de la ciencia, a través de esos patrones de pensamiento que fueron generándose, que fueron trayéndose, que fueron formando imperios, que fueron formando clases sociales, el ser humano ha venido diseñando patrones de pensamientos en los cuales ha quitado la oportunidad al ser humano que utilice su libre albedrío, que utilice sus capacidades espirituales para poder ver a Dios. Y el ser humano siempre a través de ese espíritu que tiene, que es un espíritu de vida, un cuerpo mortal, a través de todo este proceso que ha venido aconteciendo, el ser humano se ha generado diferentes paradigmas. Y podemos ver que a través de lo que conocen la manipulación humana, fueron esos manipuladores formando imperios, formando sectas, formando religiones, formando estatus sociales. Y es allí donde el ser humano dejó de pensar para ser manipulado por imperios, manipulado por organizaciones religiosas, manipulado por estatus sociales, y el ser humano pierde lo que Dios le ha dado, que es su dignidad. Esa dignidad en la cual el ser humano, si dejara que el Espíritu de Dios obrara en él, si dejara que la gracia, el poder de la divinidad, el poder de la omnisciencia, el poder de Dios, el ser humano tuviera la capacidad de hablar con Dios, tuviera la capacidad de hacer lo que Dios hace, pero a través del conocimiento de la ciencia, manipulada por espíritus pensantes de la quinta dimensión, porque se conoce comúnmente que el ser humano aprendió a vivir en 3 dimensiones, dimensiones de luz, tiempo y materia, y luego la dimensión de los espíritus, de las ondas radiales, ondas televisivas, ondas satelitales, para luego el ser humano descubrir que hay una quinta dimensión, que es la dimensión de los espíritus del mal. Y también el ser humano ha aprendido a conocer que hay una sexta dimensión, que es la dimensión de los espíritus de Dios. Y a través de todo ese proceso del conocimiento, el ser humano también puede hacer contacto con la divinidad, con la deidad, para subir a una séptima dimensión, que es la dimensión donde Dios mora, en donde está la omnipresencia de Dios. Y es allí donde es la invitación para todos los seres humanos, que podamos romper todos los paradigmas que por más de 7.000 años han venido tomando control de la humanidad, control a través de imperios egipcios, a través de imperios persas, a través de imperios
medo-persas, a través de imperios romanos, a través de imperios religiosos. Y ellos son los que piensan por la humanidad, ellos son los que actúan por la humanidad, y ellos son los que toman el control a través de sus dogmas, credos y tradiciones, primero por las armas, luego por la fe. Y si el ser humano logra romper esos paradigmas y entender el ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, y si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, entonces no necesitamos de intermediarios para poder hablar con Dios. No necesitamos intermediarios para poder tener la gracia de Dios. La lógica misma nos lo enseña. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántas madres de familia hay? ¿Cuántos hijos que están creciendo hay? Y la lógica nos enseña. ¿Fueron ustedes a aprender a una universidad cómo tener un hijo? ¿Cómo criar un hijo? ¿Cómo enseñarle al hijo los valores fundamentales? Es el respeto, el cariño, el amor, el anhelo ardiente por conocer las cosas sobrenaturales. Cosas esenciales como esta nos han quitado los sistemas, tanto sistemas políticos como religiosos, tanto todos esos que controlan dogmas y controlan esos paradigmas que le han vendido a la humanidad. Si tan solo los seres humanos pudiéramos darnos cuenta que el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, es el mismo que hizo al hombre más poderoso de esta tierra, como también al gusano más pequeño que está debajo de la tierra. Y eso lo encontramos en su bendita palabra, la Biblia. Dice en el capítulo 38, 39 y parte del 40, el gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, en el libro de Job. Dice en el capítulo 38, en adelante, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de mar? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su baja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí vendrás, y no pasarás de delante, y ahí parará la hinchazón de tus ondas. Has tú mandado a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y que sean sacudidos de ella los impíos, tras mudarse como lodo bajo de sello, y vine a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellas, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta lo profundo de la mar, y has andado escudriñando el abismo. Antes sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Tú has considerado hasta las anchuras de la tierra, declaras y sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Si llevaras tú ambas cosas a sus términos, y entendieras las sendas de su casa, sabíalo tú por qué hubiese ya nacido, o porque es grande el número de tus días. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de la angustia,
para el día de la guerra y para el de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Quién es la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y congelaste la haz del abismo. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad de la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y delante de ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace parar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado con unos o con otros? Cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas a acechar. ¿Quién preparó al cuerpo su alimento cuando sus pollos claman a Dios, huyendo de un lado a otro por carecer de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras, montes? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Encórvanse, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos están sanos, crecen en el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre a las montes y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Búrlase de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando todo lo que está verde. ¿Querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? ¿Atarás tú al unicornio con su conyuga para el surco? Labrará los valles en pos de ti. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fortaleza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él que te tornará tu simiente y que la allegará en tu era? ¿Vistes tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desamparará en la tierra los huevos y sobre el polvo los calienta y se olvida de que los pisará el pie? El que quebrará bestia del campo, endurécese para que con sus hijos como si no fuesen, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, burlarse del caballo y de su jinete. ¿Vistes tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú tu cerviz de relincho? ¿Le intimidarás tú como a alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y alégrese en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada.
contra él suena la algaja, el hierro de la lanza y de la pica, y él con impetuo furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina, antes como que dice en los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y la vocería. Vuela el gavilán por tu industria y extiende hacia el mediodía sus alas, se remota el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y está en la piedra, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la comida sus ojos, observan de muy lejos sus pollos, chupan sangre, y de donde hubiere cadáveres, allí está. Es sabiduría contender contra el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Y qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no responderé. Aún 2 veces más no tornaré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y explícame. Y validarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte a ti. Tienes tu brazo como Dios y tronarás tú con voz como Él. Son las preguntas que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, le hizo al gran profeta, sabio profeta y poeta Job. Si el dador de la vida, creador de los cielos y de la tierra, el que creó todo, hace esas preguntas, no solo al poeta, al profeta, al sabio Job, al único que en su tiempo Dios mismo dijo que era recto y justo, esas mismas palabras es la que cada hijo e hija de Dios debería de tener en su corazón. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿por qué tener paradigmas en los cuales otro piensa por mí, otro actúa por mí, y vamos a los extremos y aún tomamos las palabras de hombres y mujeres que se llaman intercedoras para que ellos intercedan por cada uno de nosotros, cuando el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nos hizo únicos a cada uno de nosotros? No nos hizo en serie, nos hizo en serio, y como nos hizo en serio, nos dio cuerpo, espíritu y alma, nos dio un carácter, nos dio un libre albedrío y nos dio una dignidad. En el Salmo 90, en el Salmo capítulo 90, verso 2 dice, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y si nosotros somos creyentes en nuestro amado Dios, creador de los cielos y de la tierra, amo y Señor de todo, entonces con nuestro carácter, con nuestro libre albedrío y con nuestra dignidad, ¿por qué no decir lo mismo? Solo tú eres Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo el salmista en el capítulo 121, verso 1 al 2. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, rompiendo los paradigmas humanos. ¿Quién le ha dicho al ser humano que puede pensar por otro? ¿Quién le ha dicho al ser humano que puede ser intercedor entre Dios y los hombres? ¿Por qué permitirnos eso si el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, ese Dios omnipresente, omnisciente, ese Dios que tiene la divinidad, que tiene la deidad,
que Él es Dios, creador de todo, nos creó a todos y cada uno de nosotros a la imagen de Dios. Y con esa creación perfecta que hizo en cada uno de nosotros, podemos pensar por sí mismos, podemos hablar por sí mismos y podemos romper los paradigmas en los cuales nos han hecho creer que necesitamos de tantas cosas que a través de estos objetos y de esas cosas que ellos han inventado a través de la ciencia, a través de estudios teológicos, a través de todas esas enseñanzas humanas, a través de todo eso que ellos han formado de creencias y patrones, han hecho que el ser humano no pueda pensar por sí, que el ser humano se convierta en un robot y que el ser humano no tenga en su corazón la gracia de Dios. Pero cuando el ser humano aprende a autoconocerse y el ser humano aprende a conocer la divinidad de Dios, el ser humano logra entender que es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. No necesitamos absolutamente de nadie para hablar con el Creador de los cielos y de la tierra. Simple y sencillamente necesitamos de nosotros mismos. Ese yo que fue diseñado y creado por Dios, que nos dio una mente, nos dio un espíritu, nos dio un libre albedrío, nos dio un carácter para poder a través de ese carácter darnos cuenta que somos hijos e hijas de Dios y con ese carácter utilizar nuestro libre albedrío para que donde quiera que vayamos o estemos, caminemos con la seguridad y la certeza que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, no nos puso un intercedor en la tierra, no nos puso gente que nos controle o nos manipule, nos hizo únicos y como únicos hijos de Dios podemos pensar, podemos hablar y podemos estar a ciencia cierta seguras que le pertenecemos a Él, que somos parte de Él y como hijos e hijas de Dios, la gracia de Dios siempre ha estado, está y estará en sus hijos. Dice en el Salmo 124, verso 8, nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Sí, nosotros como creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos que la Biblia es el manual de Dios, son los pensamientos de Dios en forma escrita. Y lo maravilloso de que este libro fue traído e inspirado por Dios a través de su Espíritu Santo por medio de los profetas. La misma Biblia nos enseña ese relato porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. Y también nos enseña que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y traída por Dios a sus santos profetas y a los hijos e hijas de Dios que quieran autoconocerse, que quieran saber de qué están hechos. Estamos hechos de la misma fórmula con la que Dios creó todo. Es decir, somos parte de la hermosa creación de Dios. Y como parte de toda la hermosa creación de Dios, tenemos un representante de Dios en la tierra. ¿Y dónde está? Dentro de cada uno de nosotros. Esta pequeña partícula de Dios que está dentro de cada uno de nosotros, que se llama alma, nos vive reconfirmando que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Y en el proceso de la vida amamos, respetamos y glorificamos el nombre de Dios. Sigue diciendo en el Salmo 139, verso 2 al 14. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi sendas y mi acostarme. Has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos.
pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guardaste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Cuando los hijos e hijas de Dios empezamos a entender y comprender el programa de Dios a través de nuestro autoconocimiento, porque el mayor y más grande maestro de todos los tiempos es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él dijo, nunca estarán solos, siempre estaré con todos y cada uno de ustedes hasta el fin de sus días. Este amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, creador de cada uno de nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, nos diseñó, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, y como somos parte de Él, sabemos que Él cuida su creación, somos parte de su creación, y Él nos cuida en todo tiempo y a toda hora. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eso es Dios, Dios nunca se fue. Él no puede irse porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todos lados a la vez. Y los hijos e hijas de Dios que tienen el autoconocimiento, que saben y entienden que el creador de los cielos y de la tierra, amo y Señor de todo, saben y reconocen los hijos de Dios, que Él está en todos lados a la vez, porque Él es Dios, amo y Señor, creador de todo. Dice el libro de Eclesiastes capítulo 11, verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender, que el creador de los cielos y de la tierra, amo y Señor de todo, siempre ha estado y estará en todos los hombres y mujeres, en toda su maravillosa creación, porque todo fue creado por Él y para Él. Nunca el enemigo de Dios, mejor conocido como Luzbella, Lucifer, Satanás o el diablo, jamás creó nada. Él no es Dios para crear, Él es diablo, y como diablo lo que hace es pervertir la creación de Dios. Lo pervirtió allá en el huerto del Edén, lo ha pervertido a través de los imperios, a través de todas esas creencias, de patrones y paradigmas diseñados por los mismos espíritus de la quinta dimensión para quitarle al ser humano lo único que tiene, que es su dignidad. Los hijos e hijas de Dios, conocedores de Dios, sabemos y entendemos
que estamos formados por eso. Estamos formados por carácter, estamos formados con un libre albedrío y estamos formados con una dignidad. Por sobre todo eso también tenemos la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice el libro de Isaías en el capítulo 40, verso 28 en adelante: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja y se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Para todos y cada uno de los seres humanos que quieren aprender a conocerse, cuando nosotros aprendemos o tomamos el reto de aprendernos a conocer, entonces nosotros en el proceso encontramos al Maestro de todos, encontramos a Dios en nuestro camino. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 57, verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nosotros entendemos y comprendemos la gracia de Dios, cuando nosotros sabemos de qué estamos hechos, entonces los hijos e hijas de Dios vivimos eternamente agradecidos y no permitimos que nos manipulen. Hay un paradigma extraordinario por espíritu de la quinta dimensión a través de una sociedad llamada de religión. Esos espíritus de la quinta dimensión que nos viven diciendo que si somos buenos nos vamos a ir para el cielo y si somos malos nos vamos a ir para el infierno. Nos viven enseñando paradigmas y creencias inventadas por ellos. Los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, cuando toma el control de su creación, que somos nosotros, entonces nosotros nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos a través de su palabra, pero no por creencias de paradigmas diseñadas e inventadas por sistemas que controlan y manipulan al ser humano. Los hijos e hijas de Dios sabemos que no es ni por gracia de voluntad humana que podemos tener la gracia de Dios, y sabemos que no es por obras humanas o obras inventadas por humanos, sino que es a través de lo que su palabra dice: el justo por su fe vivirá. ¿Y cuál es la justicia? Cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestro ser y Él es el que nos enseña. Él es el que vive recordándonos en todo tiempo y a toda hora que somos parte de Dios. Rompamos todos los paradigmas que nos han tratado de meter a nuestra mente y a nuestro espíritu. Rompamos todos esos paradigmas de creencias inventadas por sistemas religiosos. Somos hijos e hijas de Dios, obra majestuosa de la maravillosa creación de Dios, y como hijos e hijas de Dios pertenecemos al reinado de Dios, y como hijos e hijas de Dios alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Jamás permitamos que nos digan cómo orar, cómo hablar, cómo pensar cuando se trata de Dios, porque Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos da su gracia, Dios es el que nos llena de su fortaleza en nuestro corazón. Un paradigma, el paradigma de que si usted no es graduado con una clase de teología, usted no puede hablar a través de la Biblia a las gentes. ¿Qué paradigma? Paradigma de la quinta dimensión. Cuando los hijos e hijas de Dios somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Él está en nuestro ser, está en nuestro espíritu, está en nuestra alma. Él es
el átomo que nos da la vida. Él es el protón que nos da la vida. Él es el quantum que genera la energía e información. No necesitamos de teologías inventadas por hombres para ser agradecidos con Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres que han estado en la intimidad de su hogar, o en cuevas, o debajo de puentes, han sentido la gracia de Dios, han sentido el llamamiento de Dios, han hablado con Dios sin necesidad de tener títulos de teología o de tener un intermediario? Es la gracia de Dios en el corazón del ser humano, es Dios mismo diciéndole al ser humano que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dador. Jamás van a encontrar a Dios en templetes inventados por los hombres. Jamás van a encontrar a Dios en teologías inventadas por los hombres. Jamás van a acercarse a Dios por medio de intermediarios. Solo busquen dentro de cada uno de ustedes y allí lo encontrarán, porque allí Él está, ha estado y estará, porque Él es Dios. Y si Él es Dios, amo y Señor, creador de todo, creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué buscarlo en invenciones humanas? ¿Por qué buscarlo en sectarismos religiosos? ¿Por qué buscarlo en esos que quieren controlar y manipular la mente y el espíritu del ser humano, cuando la gracia de Dios ha sido, es y será a través de su divinidad, diciéndonos, enseñándonos y recordándonos que somos parte de Él? Dice en el libro de San Juan, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando su bendita palabra habla de hombres, también se refiere a las mujeres, porque la divinidad de Dios, la deidad de Dios, la Trinidad de Dios, es eso que pertenece a Dios. Dios no es hombre ni mujer, Él es la divinidad. Y nosotros, con esos contextos que nos han vendido, de hombres y mujeres, de buenos y malos, de que necesitamos de una enseñanza de X líder o de cual líder, nos alejan de la gracia de Dios, nos alejan de la divinidad de Dios, nos alejan de nuestro espíritu, ese espíritu que sabemos que hace contacto con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién fue nuestro amado Señor Jesucristo? El dador de la vida. ¿Quién fue nuestro amado Señor Jesucristo antes de ser Jesucristo? Fue el Arcángel Miguel. ¿Quién fue el Arcángel Miguel antes de ser el Arcángel Miguel? Era la divinidad, era la omnipresencia, la omnisciencia, era Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ese Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de los seres humanos, es decir, con nuestro espíritu de vida, podremos tener una perfecta comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Juan, siempre en el capítulo 1, verso 29 en adelante. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, Juan el que preparó el camino al Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, porque el ser humano perdió la oportunidad de tener un cuerpo perfecto, de tener un espíritu perfecto y de tener esa comunión perfecta de cuerpo, espíritu y alma para ser como Dios.
Pero lo que aconteció, como decimos en el huerto del Edén, hizo que el ser humano viniera a través de esta materia, a través de este cuerpo mortal. Pero nuestro espíritu, el espíritu de vida, es el que nos hace recordar, es el que nos enseña, es el que nos acerca a su Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, conociendo y reconociendo todo eso, Juan el Bautista preparó el camino al dador de la vida, ese amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, que asimismo tomó un cuerpo para demostrarle a la humanidad que se puede vivir en este planeta Tierra a pesar de todas las maldades que el diablo, a través de sus imperios, tanto políticos como religiosos, ha inventado. Él, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, vino a este planeta Tierra para demostrarnos que sí podemos vivir en este planeta alabando y glorificando el nombre de Dios. Nos demostró a través de ese amado personaje, nuestro amado Señor Jesucristo en la tierra, nos demostró Dios que venimos a este planeta Tierra para hacer contacto con los vecinos. Fuimos hombres y mujeres que vivimos en eternidad con Dios. Y en este proceso de la vida, lo que hacemos es contacto con la divinidad, contacto con la deidad, contacto con la omnipresencia de Dios. Y esa es la invitación para romper todos los paradigmas que la quinta dimensión ha diseñado a través de su sistema. Sigue diciendo el libro de Hechos en el capítulo 3, verso 4. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios, en el nacimiento de su espíritu, entienden y comprenden. El dador de la vida, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nos dice que podemos, a través de la invocación del nombre del Señor Jesucristo, poner e invocar su nombre para así hacer lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo que se haría. Cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. ¿Por qué no creer que somos parte de Dios? ¿Por qué no creer que somos parte de la hermosa creación de Dios? ¿Por qué no creer que así como Dios nos permite estar con vida, nos permite caminar en este maravilloso planeta, por qué no creer también que su Espíritu Santo, así como hizo con los apóstoles de Dios en el Nuevo Testamento, también hará con cada hijo e hija de Dios, que cree en el dador de la vida, que cree en su poder, que cree en su gracia? Eso es la invitación para todos los hombres y mujeres, romper los paradigmas, esos paradigmas que han hecho que el ser humano pierda su dignidad, pierda su carácter, sea manipulado y controlado por huestes que no son del cielo, sino que son de la quinta dimensión. La invitación es que aprendamos a autoconocernos. La invitación es que podamos tener ese compañerismo con Dios. La invitación es que podamos siempre, en todo tiempo y a toda hora, hallar al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Romanos en el capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le da a los hombres y mujeres que les gusta leer la Biblia, que les gusta autoconocerse,
que les gusta entender y comprender que la gracia de Dios siempre ha estado, está y estará en los creyentes, en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, amo y Señor, que todo nos dice, nos enseña y nos recalca que Él es Dios, que Él ha sido, es y será el que ha estado, está y estará con todos sus hijos. Entonces los hijos e hijas de Dios entendemos y comprendemos el programa de Dios, entendemos y comprendemos la gracia de Dios. ¿Y cómo hacemos para poder entender y comprender la divinidad de Dios? Es a través del autoconocimiento, a través de la lógica común. ¿Cuál es la lógica común? Vamos a ir a un sistema político, a un sistema religioso, a que nos diga, ¿estamos con vida? No. La lógica común es aquí y ahora, estamos con vida. Entonces nadie ni nada nos da la vida, solo el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. La lógica común nos dice, y si la lógica común y a través de su santa palabra nos dice, ¿quién es el amo y Señor, creador de todo, creador de los cielos y de la tierra? ¿Quién creó el planeta Tierra? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó las galaxias? ¿Quién ordenó cada cosa de ellas? Hemos trasnochado con títulos universitarios que dicen, no, es la relatividad, es la física cuántica. No, este es el proceso de la evolución. ¿Quién creó la física cuántica? ¿Quién creó la evolución? ¿Quién creó todos esos patrones de pensamientos diseñados por medio de paradigmas para mantener a los seres humanos lejos de la gracia de Dios? Los hombres y mujeres, hijos de Dios, grandes y pequeños, entendemos y comprendemos que somos parte de un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Pero mientras no conocemos, por el hecho de que estamos en un cuerpo físico, en un cuerpo mortal y en un espíritu de vida, cuando nuestro espíritu tome control de nuestro cuerpo y podamos ser lo que fuimos, inmortales, hechos y diseñados para ser inmortales y vivir en la eternidad, entonces podremos conocer a Dios tal como Él es. Pero mientras tanto, en su gracia nos trajo a su amado Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y por Él vivimos y para Él vivimos. Los hijos e hijas de Dios conocemos a Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Los hijos e hijas de Dios conocemos la grandeza de Dios a través de la grandeza del bendito Cordero, que vino hace un promedio de 2000 años para derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario y así redimir todo lo que le pertenecía a Él, porque por Él fueron hechas y creadas todas las cosas, por Él y para Él, para nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso el final del libro de la Biblia, es el Apocalipsis, da un fiel testimonio de eso que los hijos e hijas de Dios sabemos. En Apocalipsis capítulo 5, verso 13 en adelante dice, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Es decir, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, como hijos e hijas de Dios, con el conocimiento de la ciencia de Dios, no con el conocimiento teológico,
no con el conocimiento de patrones establecidos por humanos a través de sus creencias sociales y a través de esos paradigmas religiosos que han inventado para que el ser humano no sea pensante en la divinidad, para que el ser humano no pueda, a través del conocimiento de la gracia de Dios que está dentro de cada uno, no pueda pensar, no pueda hablar, no pueda razonar. Es decir, hasta nos han hecho creer que no podemos hablar con Dios. ¿Y qué es lo que los hijos e hijas de Dios hacen cuando oran? ¿Qué es lo que los hijos e hijas de Dios hacen cuando tienen un problema de enfermedad? Cuando tienen un hijo sufriendo, cuando tienen un padre sufriendo, cuando tienen una familia sufriendo. ¿Qué es lo que hacen? Hablar con el dador de la vida, porque en esas circunstancias ellos aprenden a autoconocerse. ¿Por qué no aprendernos a autoconocer para conocer a Dios y estar en plena y perfecta comunión con el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo? Esa es la invitación, que seamos hombres y mujeres con el conocimiento pleno de que Dios mora en cada uno de nosotros.